Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o por unos siglos. Toda imagen encarna un modo de ver, e incluso la fotografía. La fotografía no es solamente un registro mecánico. Cada vez que miramos una foto, miramos cómo el fotógrafo eligió mostrar esa vista entre una infinidad de vistas posibles. A veces las fotos suelen ser instantáneas, pero eso no quita que no tengan un modo de ver. Entonces, imagínate las pinturas que llevan muchísimo tiempo y planeamiento. Estamos viendo la manera de ver del pintor, pero también cuando nosotros vemos, apreciamos las imágenes de acuerdo a nuestra propia manera de ver. Por ejemplo, si nos gusta alguien, esa persona es una entre un montón, aunque para el resto de las personas sea una más de varias. El intento de representar la realidad tridimensional en la que estamos y vemos en un soporte bidimensional o plano estuvo desde siempre. El intento de dar sensación de volumen a las representaciones pictóricas se encuentra más o menos presente desde las primeras muestras del arte paleolítico, como se puede apreciar en las pinturas rupestres de la cueva del sureste de Francia, Chabox, o en la cueva de Altamira, en España, que tienen unos 35.000 años de antigüedad. Las primeras pinturas y dibujos artísticos generalmente clasificaban muchos objetos y personajes jerárquicamente según su importancia espiritual o temática, pero no según su distancia del espectador, y las figuras más importantes a menudo se muestran como las más altas en una composición. En una pintura egipcia se concebía un espacio bidimensional, sin sugerir que había una concepción espacial. Esto se denominaba perspectiva jerárquica o teológica. Se considera que los primeros intentos por desarrollar un sistema de perspectiva comenzaron alrededor del siglo V a.C., en el arte de la antigua Grecia, como parte del interés en producir la ilusión óptica de profundidad en los escenarios teatrales. Esta tendencia de representación de volumen y espacio alcanzó altas cotas de perfección técnica durante la época romana, seguramente basándose en procedimientos empíricos e intuitivos. Los artistas chinos utilizaron la proyección oblicua desde el siglo I hasta el siglo XVIII. No es seguro cómo llegaron a usarla. Algunas autoridades sugieren que los chinos la adquirieron de la India, que a su vez la adquirió de la antigua Roma, pero no se sabe. En el siglo XVIII, los artistas chinos comenzaron a combinar la perspectiva oblicua con la disminución regular del tamaño de las personas y los objetos con la distancia. No se elige ningún punto de vista particular, pero se logra un efecto convincente. En el Renacimiento, los artistas empiezan a buscar una sensación espacial a través de la observación de la naturaleza. Se logra una sensación de espacio en la representación mediante el uso metódico de la perspectiva cónica, donde las líneas paralelas de un objeto convergen hacia un determinado punto de fuga. El tamaño de la figura se va reduciendo en función de la distancia, lo que provoca la ilusión óptica de profundidad. El que le terminó de dar forma a la teoría de la perspectiva que vamos a usar en clase es el artista y arquitecto florentino Filippo Brunelleschi del Renacimiento italiano. Él realizó una serie de estudios con la ayuda de instrumentos ópticos. Con ellos descubrió los principios geométricos que rigen a la perspectiva cónica. Durante el tiempo del Renacimiento, el arte y la ciencia se juntan y los artistas y arquitectos comienzan a elaborar una serie de tratados donde explican las normas geométricas y las diferentes maneras de aplicar correcta y rigurosamente la perspectiva. Entre los siglos XV y XVI se perfecciona la perspectiva bajo la aportación del propio Leonardo da Vinci, en su Tratado de Pintura, publicado en 1680, con la perspectiva del color, donde los colores se difuminan según va aumentando la distancia, y la perspectiva menguante, donde los objetos o figuras van perdiendo nitidez con la distancia. Un zoom del cuadro anterior de Leonardo da Vinci que se llama La Virgen y el Niño, con Santa Ana, en el cual el fondo está menos nítido, es como que está, como si tuviera un velo gris que cubriese esa imagen. Eso le quita nitidez a la imagen. Y en otros cuadros se puede ver cómo también se tiñe de azul, impregnado por la atmósfera, la lejanía del paisaje que está por detrás. Acá no vemos un cuadro, sino que vemos un grabado, que es otra técnica hecha por Durero, mostrando un sistema visual de referencia para realizar dibujos con perspectiva, porque esto se usaba con un montón de artefactos que inventaban estos pintores y arquitectos. No
Unos siglos más se siguió profundizando y perfeccionando la técnica de la perspectiva, pero pasaron cositas y a partir del siglo XIX, con el perfeccionamiento de la fotografía, se facilitó la creación de vistas en perspectiva y esto hizo que sea más trivial esa laboriosa tarea. Así que bueno, los artistas empezaron a generar rupturas. Una de ellas fue la aparición del cubismo de la mano de Pablo Picasso, que supuso una ruptura absoluta con el concepto académico de perspectiva, con su propósito de reflejar simultáneamente las distintas facetas de un solo objeto tridimensional desarrollado sobre el plano del cuadro. Sin embargo, no fue que los artistas dejaron de utilizar la perspectiva. Es más, la empezaron a citar, porque imagínense, fue algo muy importante e icónico de la historia del arte, ya que fue utilizado durante más de 3 siglos. Acá vemos una obra de Salvador Dalí, que es un juego visual, en la que la perspectiva de un conjunto de objetos forma un retrato de una actriz que se llama Mae West. Hay un crítico y artista que se llama John Berger, y él reflexiona mucho acerca de los modos de ver. Él dice que la perspectiva estaba sometida a una convención exclusiva del arte europeo y establecida por primera vez en el Alto Renacimiento, que lo centra todo en el ojo del observador. Es como el haz luminoso de un faro, solo que en lugar de luz emitida hacia afuera, tenemos apariencias que se desplazan hacia adentro. Las convenciones llamaban realidad a estas apariencias. La perspectiva hace del ojo el centro del mundo visible, el ojo como si este fuera el punto de fuga del infinito. El mundo visible está ordenado en función del espectador, del mismo modo que en otro tiempo se pensó que el universo estaba ordenado en función de Dios. Cuando el cine avanzó y la cámara se inventó, se cambió el modo de ver de los hombres, continúa John Berger. Lo visible llegó a significar algo muy distinto para ellos. La cámara aislaba las experiencias instantáneas y al hacerlo destruía la idea de que las imágenes eran atemporales. O en otras palabras, la cámara mostraba que el concepto de tiempo que pasa era inseparable de la experiencia visual. Claro, porque vemos imágenes en movimiento. Lo que veíamos era algo relativo que dependía de nuestra posición en el tiempo y en el espacio. Ya no era posible imaginar que todo convergía en el ojo humano, punto de fuga del infinito. Esto no quiere decir que antes de inventarse la cámara los hombres creyeran que cada cual podía verlo todo, pero la perspectiva organizaba el campo visual como si eso fuera realmente lo ideal. Todo dibujo o pintura que utilizaba la perspectiva proponía al espectador como centro único del mundo. La cámara, y sobre todo la cámara de cine, le demostraba que él no era el centro. Hoy en día las imágenes aparecen representadas no solamente por pinturas, grabados, frescos o arquitectura, sino que, además del cine, como vimos recién, está la reproductibilidad, es decir, la imagen reproducida muchas veces en serie por medio de las fotos, de las revistas, de las páginas web. Vamos a retomar de nuevo las palabras de John Berger. Él dice, los cuadros reproducidos, como toda información, han de defender su propia verdad contra la de la verdad de otra información que se transmite continuamente. En consecuencia, una reproducción, además de hacer sus propias referencias a la imagen del original, se convierte a su vez en un punto de referencia para otras imágenes. Si no, ustedes seguramente conocen un montón de imágenes de la Mona Lisa intervenida. Ahora lo que estamos viendo es un cuadro de Andy Warhol, que él reprodujo una serie de dos reproducciones idénticas de la Mona Lisa con papel de oro. En la era de la reproducción pictórica, la significación de los cuadros ya no está ligada a ellos. Su significación es transmisible, es decir, se convierte en información de cierto tipo, y como toda información, cabe utilizarla o ignorarla. La información no comporta ninguna autoridad especial. Cuando un cuadro se destina al uso, su significación se modifica o cambia totalmente, y hemos de tener muy claro lo que esto entraña. No se trata de que la reproducción no logre reflejar fielmente ciertos aspectos de una imagen. Se trata de que la reproducción hace posible e incluso inevitable que una imagen sea utilizada para numerosos fines distintos y que la imagen reproducida, al contrario del original, se presta a tales